Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Los tres regresaron a Far Lantern Peak con ánimos encontrados. No fue hasta que Liu Yumin regresó a sus viviendas que reflexionó sobre la experiencia de la semana pasada. Si Liu Tianjue no hubiera estado allí, podría haber estado bien, pensó, mirando fijamente las vigas oscuras. Pero aún así, subestimamos a esos cultivadores demoníacos sueltos. Aunque Yu Jin tiene una técnica sensorial, la mujer aún pudo acercarse sigilosamente a él. Yumin decidió que a partir de ese momento evitaría enfrentarse a la gente sin recopilar información sobre ellos siempre que fuera posible. Quién sabía qué cartas de triunfo podrían poseer o cuán desesperados podrían estar. Yumin se dio vueltas en la cama antes de finalmente quedarse dormido. A la mañana siguiente, tuvo su entrenamiento de combate habitual con el instructor Yao. El campo de entrenamiento de Far Lantern Peak era una plataforma de piedra desnuda, con su superficie llena de arañazos y bultos. Los niños, incluido Yumin, hicieron fila con los puños levantados. La instructora Yao caminaba dócilmente ante ellos, con las manos metidas en su túnica. «Otra vez», gritó. Los niños dieron un paso adelante y golpearon al unísono. Los golpes de Liu Yufeng habían comenzado a chasquear como látigos, haciendo girar algunas cabezas. Liu Yi tenía un juego de pies más silencioso, pero tenía un control sin esfuerzo que ningún otro estudiante podía igualar. El desbloqueo inicial de los meridianos tuvo un efecto evidente. Algunos de los niños menos talentosos, atrapados en flash tampering, jadeaban y luchaban, incapaces de seguir el ritmo de la conferencia, con la cara roja por el esfuerzo. Yumin permaneció cerca del borde del grupo, moviéndose limpiamente y observando atentamente a todos los demás. Entonces, el instructor Yao se detuvo repentinamente. Todos los niños se congelaron esperando ser corregidos. Pero el instructor Yao no los estaba mirando. Su mirada se había elevado más allá del campo de entrenamiento, más allá de Far Lantern Peak hacia el horizonte distante donde los picos de las montañas perforaban la línea de nubes. Después de un momento, todos los demás sintieron algo. El aire había cambiado, ganando peso y una presión invisible que se asentaba sobre todos los presentes. Liu Yujin, al frente, tropezó medio paso. Instructor Yao, soltó, algo se está moviendo, subiendo allí. La sombra que se cernía sobre el patio se disipó y la luz se dibujó en pulsos tenues. En los árboles cercanos, las hojas originalmente verdes comenzaron a amarillarse y curvarse en los bordes, algunas hojas luego se marchitaron, antes de recuperar repentinamente su vitalidad y algunas más. Todos, mantengan la calma, dijo seriamente el instructor Yao. Nadie desobedeció. Yumin intentó igualar la mirada del instructor Yao, hacia un pico de montaña distante, pero no pudo ver la fuente del fenómeno. Un sonido recorrió débilmente el monte Senioan y captó la atención de Yumin. Era un silencio, como si se hubiera cosechado un campo o se hubiera asentado un granero. Luego, un momento de silencio y quietud, antes de que una voz elegante pero autoritaria resonara al otro lado de la montaña, proveniente de la dirección de la mirada del instructor Yao. Yo, Liu Banxiu, he condensado mi verdadero espíritu, refinado mis gemelos, encontrado dirección a través del sufrimiento y establecido la base inmortal, arte de la bóveda de la cosecha. Los niños estallaron. Charlando y especulando sobre este genio Liu Banxiu que había logrado el establecimiento de la fundación. Instructora Yao, ¿cómo era ella en Far Lantern Peak? El instructor Yao parecía indefenso. No lo sé, ella nunca vino aquí. Por encima de las nubes, donde los picos menores se inclinaban como sujetos, Myriad Streams Peak se elevaba singularmente. Su cumbre atravesó la membrana del cielo, adornada con niebla y cascadas, fluyendo hacia arriba antes de desaparecer en la neblina. En su corona se encontraba un palacio de jade blanco y azulejos bermellones, el asiento desde el que fluían hacia abajo 10.000 corrientes de autoridad. En el palacio, un hombre de aspecto orgulloso estaba sonriendo a una elegante joven frente a él. La boca de la mujer estaba cerrada, sin atreverse a hablar primero. Al apreciar su comportamiento, la sonrisa del hombre se hizo más amplia.
Fue el cultivador de última etapa del establecimiento fundacional Liu Zhenyi, el actual jefe de la familia Liu. Ban Xiu, lo has hecho bien, dijo el hombre con una sonrisa. Este humilde, Xiu'er, tiene escasas habilidades. Este logro pertenece solo a la familia. Liu Zhenyi se rió entre dientes. No necesitas ser tan formal con tu abuelo. Trabaja duro para tener una cosa menos de que preocuparme cuando me recluyo para abrirme paso. Este joven lo entiende. Cultivas, arte de la bóveda de la cosecha, naturalmente, necesitarás acceso a abundantes cantidades de Harvest Chi. Harvest Vault Art no cae dentro de los linajes Amberfire o Bestwater que cultiva nuestra familia Liu, por lo que llevará algún tiempo reunir los recursos pensando en esto. Zhenyi suspiró y se frotó la sien. ¿Has investigado la adquisición de Harvest Chi? Liu Banxiu hizo una reverencia. Este Junior lo ha hecho. Hay dos productores locales principales de Harvest Tea. Los más conocidos son los arrozales espirituales, pero a menos que juntemos todos los arrozales de la prefectura de Xia, el efecto no será suficiente si deseo apuntar a Dao Imprint. Liu Zhenyi asintió. ¿Y el segundo es? Árboles ancestrales. Liu Zhenyi levantó una ceja. Sabía lo que eran los árboles ancestrales, árboles viejos que crecían cerca del centro de los clanes, compartiendo ciertos lazos de destino y linaje con el clan. La familia Liu tenía uno. ¿Será suficiente nuestro árbol ancestral? Liu Banxiu negó con la cabeza. Inicialmente, sí, pero probablemente no lo suficiente como para llegar a la última etapa del establecimiento de la fundación, y ciertamente no lo suficiente como para impactar a Dao Imprint. Hay una solución, pero una vez que las piezas estén en su lugar, tardará décadas en desarrollarse, por lo que humildemente solicito que actuemos rápidamente. ¿Y la solución es? Banxiu mostró una mirada de arrepentimiento. Al principio, esperaba que pudiéramos apoderarnos de los árboles ancestrales directamente de varios clanes pequeños. Por desgracia, las fuerzas del destino y del linaje son demasiado poderosas para que un cultivador escaso como yo pueda forzarlas. Al escuchar esto, Zhenyi le dio una mirada comprensiva. Banxiu continuó, la clave es crear una red de árboles ancestrales, haciendo que otros se inclinen hacia los nuestros, aumentando su vitalidad. Estuve recluido durante mucho tiempo antes de abrirme paso hasta Foundation Establishment. La razón fue que yo estaba ideando esto. Mientras decía eso, le entregó a Liu Zhenyi un comprobante de jade. Se rascó el cuello mientras miraba el contenido. ¿Arte del pacto raíz puente? Crear un canal afluente, convertir un árbol en el tronco, muy bueno, Xiu'er. Banxiu sonrió y explicó. La clave de este arte no es forzar el árbol ancestral, sino cambiar lo que apunta como pariente. El problema es que debemos establecer formaciones alrededor de las ramas de los árboles, por lo que los pequeños clanes deben obedecer. Zhenyi sonrió. Eso no debería ser un problema, le daremos un año o dos y luego inventaremos una razón. Esas familias mayores del establecimiento de la fundación no confiarán en nosotros, así que denles cara y no los ataquen. Banxiu movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Este Junior no se atrevería. Zhenyi continuó, tu técnica necesita que aquellos sin sentido espiritual completo actúen como intermediarios. Supongo que debido a su falta de identidad en el mar del sufrimiento. Elige algunos jóvenes talentosos. Oh, hay un nuevo joven interesante que apareció después de que te recluyeras. Banxiu levantó una ceja. ¿Quién? Su nombre es Liu Yumin, con una raíz de grado terrestre, de una rama mortal. De grado terrestre a partir de una rama mortal. Sorpresa, lo sé. La sucursal de San tiene algunos planes para él, pero también nos brinda algunos beneficios. Quizás quieras investigarlo. Después del establecimiento de la fundación, los niños de Far Lantern Peak no dejaron de hablar durante horas. Incluso los instructores estuvieron notablemente un paso o dos por debajo durante el resto del día. Establecimiento de la fundación. Yumin había escuchado el término antes y había conocido a Liu Xuan, quien se encontraba en ese imponente reino. Pero escuchar a una persona declararlo en la montaña, y escuchar la respuesta del cielo y la tierra, era diferente. Durante el resto del día, Yumin no pudo deshacerse de la sensación de que Liu Banxiu se había vuelto más pesado y todos los demás se habían vuelto más livianos en comparación. Esa noche,
Yumin yacía en la cama mirando hacia arriba mientras sus compañeros de dormitorio susurraban afuera. Algunos de los niños hablaban con adoración, otros con celos. Yumin se sentía principalmente ansioso. El poder es el derecho a existir como uno mismo, pensó. Si Liu Banxiu fue reconocido como real, ¿qué era? Finalmente sintió la misma sensación de insignificancia que su padre, Liu Dichun, había mostrado día tras día. Pero al menos tenía la capacidad de cambiar, podía cultivar. Y el cultivo consistía en hacerse realidad. Pero el cultivo no se trataba solo de fuerza, se trataba de escasez. ¿Pero quién merecía realmente esos recursos? Incluso entre los cultivadores, ¿quién realmente merecía tiempo? Los labios de Yumin se apretaron mientras pensaba. Los mortales no existen verdaderamente como seres independientes. Liu Xuan había hablado claramente. Los mortales eran la luna reflejándose en el lago. El reflejo puede ser hermoso, pero si las aguas se agitaran, el reflejo no perduraría. Sería una tontería, entonces, que se sumergiera en el agua agarrándose a la imagen que se disipa en la luna. El pecho de Yumin subió y bajó, su mirada se volvió fría. Al mar del sufrimiento no le importa la justicia, le importa quien puede soportarla. Le había mostrado misericordia a Liu Renzu y eso le había valido libertad condicional. Había llamado beneficios a los cultivadores demoníacos, pero en realidad quería proteger a los aldeanos que nunca entenderían lo que le debían. Incluso ahora, cuando intentaba cultivar, sus pensamientos se dirigían a Willowbank, a un hogar mortal que un día se desmoronaría en polvo, lo que lo ralentizaba y marchitaba su camino de escape. Yumin cerró los ojos. Si quería condensar su identidad y volverse real, no podía seguir dispersándose. Pasaron 3 meses. Durante este tiempo, el estanque se volvió familiar para Liu Yumin de una manera que nada más en la montaña lo era. Llegó tan pronto como estuvo disponible, al amanecer, cuando el aire todavía sabía fresco. Venía después del trabajo cuando le dolían las muñecas por copiar contratos, o después del entrenamiento, cuando le temblaban las piernas por los ejercicios de combate. En estos 3 meses, Yumin había descubierto que abrir el Benmoverien no era una cuestión de talento. Era una cuestión de lo que se permitía hacer. Esta mañana, Yumin estaba sentado junto al estanque, con la espalda recta y la túnica cuidadosamente doblada sobre las rodillas. Colocó suavemente la punta de su lengua contra el paladar, exhalando profundamente. Luego una pequeña inhalación. Su conciencia se hundió dentro de sí mismo. Al esternón, al plexo solar, al ombligo, a la parte inferior del abdomen, cada parte del cuerpo me dolía terriblemente. ¿Sentí algo? ¿Eso fue genial? ¿Se está abriendo? Dejó de pensar, recordándose a sí mismo que no debía resistirse. El sutra verdadero de Unbroken Ledger no permitía agarrarse a un clavo ardiendo, se trataba de permitirse convertirse. Exhaló de nuevo, vaciando sus pulmones, sin forzar la respiración. Luego, un leve frescor picoteó en el centro de su esternón. Reflexivamente, casi captó el sentimiento. Pero calmó su mente, se dijo a sí mismo que no fuera codicioso y actuó como si nada hubiera pasado. Él acaba de recibirlo. La sensación de frescor descendió hasta el plexo solar y luego hasta el ombligo. En respuesta, el calor se acumuló debajo de su ombligo, lo que provocó que su garganta se apretara abruptamente. Sin previo aviso, sintió una oleada de emociones. Vio los pelos canosos de su padre, el humo funerario de Willowbank, los hombros temblorosos de su hermana, la súplica de su hermano de no olvidarlos. Yumin sintió una profunda vergüenza. Quería rechazar, pero el meridiano Ren era la puerta receptora, no se abriría si las cosas fueran rechazadas. Yumin exhaló. No negó su sentimiento de vergüenza ni se entregó a él, simplemente dejó que se filtrara a través de él. La frialdad empezó a disminuir. El calor comenzó a acumularse, girando en espiral hacia un único punto debajo del ombligo. Yumin sintió que todo se calmaba y un pestillo se cerraba dentro de él. Se había formado una puerta a lo largo de la línea media delantera de su cuerpo, un camino de recepción. Ren Meridien, abierto. Anuncio. Anuncio de banner. System Outcast Literal Progression Fantasy Week 2. Anuncio de banner. Invictus sacude un trozo de vida de gladiador. Sobre el autor.
beber lots of soda. Yumin regresó a Far Lantern Peak mientras el sol se ponía detrás del otro lado del monte Senyuan. No le había dicho a nadie que estaba intentando el avance del meridiano Renoi, pero el éxito en el cultivo solo era privado hasta que no lo fue. Casi todas las técnicas de desbloqueo de meridianos especificaban abrir primero los 12 meridianos, utilizándolos como un medio para abrir los más difíciles Ren y Du, por lo que Yumin era una especie de novedad, un niño de talento excepcional, que cultivaba una difícil técnica de Dao Imprint. ¿Quién no prestaría atención? Entonces, cuando llegó al patio, la noticia ya se había extendido. Es verdad. Liu Jilin apareció detrás de un pilar de piedra, con los ojos muy abiertos. ¿Abriste tu Ben Meridian? Yumin apenas tuvo tiempo de asentir antes de agarrarle la manga. Eso es increíble. ¿Sabes cuántas pocas personas de nuestra edad han comenzado a trabajar en sus extraordinarios meridianos? Liu Yuren se acercó más lentamente, con las manos metidas en sus mangas, pero su habitual sonrisa perezosa se había transformado en algo genuino. Felicitaciones, Yumin. Miró a Jilin. Aunque supongo que ahora será aún más insufrible a la hora de ponerse al día. Ya estoy delante de ti, respondió Jilin. Al día siguiente, apareció una pequeña celebración, nada formal, solo unos pocos descendientes directos y algunos de los discípulos de la rama que avanzaban más rápido reunidos en uno de los salones comunes. Alguien había traído jugo de arroz espirituoso, carecía de alcohol, por supuesto, eran demasiado jóvenes para beber vino espirituoso. Yumin estaba en el centro de la habitación, recibiendo elogios. Yumin sabía que la mayoría de la gente solo quería acercarse a él por su potencial y no le encantaba ser el centro de atención. Estaba emocionado por el final de la fiesta. Estuvo presente Liu Yufeng, que ya había abierto varios de sus 12 meridianos. No lo dijo, pero veía a Liu Yumin como uno de sus principales rivales junto con Liu Yiji. Tengo que trabajar más duro, pensó para sí mismo. Liu Jitong, más tranquilo que los demás, le entregó a Yumin un pequeño paquete de fruta confitada. Mi madre me los envió para cultivarlos, pero tú te los has ganado más que yo, dijo con una sonrisa tímida. Yumin aceptó con ambas manos, sintiendo que la incómoda calidez de su reconocimiento se asentaba sobre sus hombros, sintiéndose ligeramente incómodo. Entonces la puerta se abrió y Liu Tianrui entró, sonriendo ampliamente. Liu Tianrui era quien había recogido a Yumin de Willow Bank, quien lo había llevado al funeral de su hermana y era el mayor con el que era más cercano. No fue sorprendente que se enterara. Como cultivador de Chi Condensation, su presencia naturalmente tenía más peso que la de cualquiera de los niños que se mezclaban en la fiesta. Incluso los instructores de Far Lantern Peak, que en su mayoría estaban en la etapa del despertar dantiano, no podían compararse con Liu Tianrui. Algunos niños inmediatamente empezaron a sudar y todos los invitados le dejaron paso. Mengo, gritó lo suficientemente fuerte como para que toda la habitación girara. Escuché la buena noticia y no pude alejarme. Cruzó la habitación a pasos largos, sacando un pequeño frasco de su manga. Rocío suavizante de meridianos. Lo necesitarás cuando empieces a trabajar en el Du Meridian. Liu Tianrui sabía que los superiores de la familia habían llegado a un acuerdo para no reclutar a Yumin, y él estaba en libertad condicional, por lo que darle regalos explícitamente estaba un poco mal visto. Sin embargo, ya llevaba 3 años en libertad condicional y el castigo no era tan estricto. Además, todos sabían que él y Yumin habían sido cercanos durante algún tiempo, por lo que no era gran cosa hacer un regalo. Lo presionó en la mano de Yumin antes de que Yumin pudiera siquiera pensar en negarse. Tío Rui, yo. Los labios de Liu Tianrui se curvaron en una sonrisa juguetona y le dio a Yumin una mirada seria. La deuda fluye hacia abajo, la gratitud fluye hacia arriba, el karma recuerda. Liu Tianrui, aunque era un cultivador de Condensation, no tenía demasiado estatus en la familia Liu y disfrutaba muchísimo actuando como un anciano, usando frases elegantes que había escuchado en Yumin. La primera vez que conoció a Yumin, declaró, el gran Dao tiene 50. El cielo se lleva 49. Todavía no entendía realmente lo que eso significaba. Pero Yumin siempre pasaba tiempo contemplando la profunda sabiduría de su insondable tío Rui, por lo que inmediatamente cayó en sus pensamientos. ¿El karma recuerda los regalos? ¿Tengo deudas?
Mientras intentaba procesar las palabras, contaba con los dedos. ¿Cuántos regalos había recibido hasta ahora? Desafortunadamente, Liu Tianrui se fue poco después de su llegada, por lo que Yumin nunca tuvo la oportunidad de interrogarlo. Yumin intentó disfrutar del resto de la fiesta, pero pronto regresó a su habitación, perdido en sus pensamientos. Yumin estaba sentado al borde de su cama, con el frasco de Moverian Soothing Dew todavía agarrado en su mano. Los sonidos de celebración del patio se habían desvanecido en nada. Él estaba solo. La deuda fluye hacia abajo, la gratitud fluye hacia arriba, el karma recuerda. Repitió las palabras en voz baja. Fluye hacia abajo. La deuda va para los de abajo. Para aquellos que no pueden empujarlo hacia arriba. La gratitud fluye hacia arriba, hacia los fuertes. El ceño fruncido de Yumin se profundizó. Es extracción. Dejó el frasco sobre la pequeña mesa de madera a su lado, observando cómo el líquido del interior captaba el parpadeo de la luz de la linterna, brillando débilmente. Y el karma es el libro de contabilidad. No era solo una metáfora, karma registrado, lo que debía se podía cobrar. Sus pensamientos regresaron, involuntariamente al principio, a la casa del demonio, a la choza en el bosque. Vio el cuerpo de Yujin siendo arrastrado hacia esa puerta, flácido e indefenso en las garras del cultivador demoníaco. Yumin había estado allí. Estaba escondido, armado y decidido. Podría haber salvado a Yujin. Y luego Tianjue descendió del cielo como un cometa en llamas, con llamas en espiral y los hermanos derritiéndose antes de que pudieran gritar. No quería que te ensuciaras las manos, había dicho Tianjue. La mandíbula de Yumin se apretó. No quería que me ensuciara las manos. Se puso de pie abruptamente, caminando de un lado a otro hacia la estrecha ventana. Afuera, los picos de las montañas se alzaban oscuros contra el cielo estrellado. En algún lugar, los cultivadores volaban con espadas y disparaban durante la noche como estrellas fugaces. Y en algún lugar, la familia siempre estaba mirando. Él sabía dónde estábamos todo el tiempo. Eso era obvio. El incidente de Liu Renzu ya le había enseñado que la familia siempre observaba. Pero si Tianjue estaba mirando, ¿por qué no lo salvó antes? Yumin presionó su palma contra la piedra fría del marco de la ventana. ¿Por qué esperar hasta el último momento posible? Tianjue y Yujin están cerca. Ambos son descendientes principales de la rama San. Tal vez quería evitar que Yujin me debiera karma. Yumin quedó sin aliento. Si Yujin le hubiera debido algo, si Yumin le hubiera salvado la vida, entonces un activo de la sucursal San estaría en deuda con alguien fuera de su control. Esa es una razón. Pero aún así el momento parecía equivocado. Sus dedos se curvaron formando un puño. Pensar. ¿Cuándo conocí a Tianjue por primera vez? El recuerdo surgió fácilmente. El pabellón del archivo del mérito, el supervisor él ofreciendo una piedra espiritual y luego Tianjue apareciendo de la nada con 5. El estómago de Yumin se retorció. 5 piedras espirituales. Para una técnica tan especializada, solo Yumin se benefició de ella. Yumin pensó que la oferta del supervisor era generosa. En ese momento, pensó que Tianjue simplemente estaba siendo generoso. Tratando de ganar el favor. Pero ahora, ¿quiere que le deba una deuda kármica? Yumin se hundió nuevamente en la cama. ¿Pero por qué? ¿De qué ganan? Se quedó congelado, levantando la cabeza lentamente. Yujin. Tianjue. El archivo del mérito. El salón del mérito. Las piezas comenzaron a encajar en su lugar, una tras otra, cada una más fría que la anterior. Sam Branch dirige el salón del mérito. Sam Branch administra el archivo de méritos. Su voz salió como un susurro. Me pagan solos desde hace 3 años. Después de la libertad condicional, todos los trabajos que pudo encontrar fueron a través de la red de la sucursal de San. Sin la rama San, su camino se habría ralentizado drásticamente. Han sido mis salvavidas durante 3 años. Yumin se puso de pie de nuevo, incapaz de quedarse quieto. Sus manos temblaban levemente. Les debo una. Les debo todo lo que he ganado. Eran mi única opción. Si no estuvieran allí,
me quedaría sin opciones. Estoy en libertad condicional, por lo que no recibo subsidio de la familia, solo me paga la sucursal de San. Y la entrevista, Liu Banyo. Ella nunca había hecho la entrevista antes, murmuró Yumin en voz alta. Overseer dijo eso. Ella lo hizo solo esa vez. Ella también es John Branch. ¿Me iban a dar el trabajo aunque no aprobara? ¿Realmente pasé? El sudor le cubría la frente. Lo limpió con el dorso de la mano, pero la palma quedó húmeda. Y mi libertad condicional. 4 años. Siempre había sido absurdo. Incluso los administradores de nivel inferior estaban confundidos. La orden vino desde arriba. La rama San debe haber presionado para lograrlo. Lo habían aislado, lo habían desesperado, se habían asegurado de que la única mano que pudiera levantarlo fuera la de ellos. He dependido completamente de ellos todo este tiempo. Se giró bruscamente y miró fijamente el frasco que estaba sobre la mesa. El cuarto regalo. ¿O fue el quinto? Había perdido la cuenta. Si asumo que la rama San quiere que les deba karma, ¿tiene sentido el comportamiento de Tianjue? Se obligó a pensarlo paso a paso. Entiendo por qué Tianjue no querría que salvara a Yujin. Esa parte estaba clara ahora. Que Yujin le debiera perturbaría su control. ¿Pero por qué no intervenir antes? Yumin cerró los ojos y la imagen de la choza regresó. Se imaginó a Yujin siendo arrastrado y a los cultivadores demoníacos acercándose. Y Atunsi convencía a Yujin para que se quedara. La constatación lo golpeó como agua fría. Se me ocurrió el plan. Lo llevé al peligro. Su garganta se apretó. Si Yujin hubiera resultado gravemente herido o hubiera muerto, la culpa lo habría aplastado. Un estudiante de 3er año de John Branch, muerto debido a su plan. Les habría debido su muerte. Yumin se sentó pesadamente en la cama. Tianjue esperó hasta que el peligro fuera real, lo suficientemente real como para estar agradecido, y si Yujin hubiera muerto. ¿Pero qué quiere realmente la sucursal de San? Esa fue la pregunta que no pudo responder. ¿Para acercarme más? No. El maestro inmortal dijo que las ramas no pelearían por mí. Si puedo resolver esto, la sucursal de Su también puede hacerlo. Nunca lo permitirían a menos que le sirviera de alguna manera. A menos que la manipulación fuera más profunda que el simple reclutamiento. ¿Y si Tianjue estuviera dispuesto a arriesgar la vida de Yujin por ello? La mandíbula de Yumin puesta. Entonces no puede ser algo pequeño. Yumin volvió a mirar el frasco. No sé qué están planeando. Pero no puede ser nada bueno. Yumin apretó los puños, salió y miró detenidamente las imponentes alturas del monte Senyuan a lo lejos. Los picos interiores de Senyuan nunca estaban oscuros, ni siquiera de noche, con residuos de hechizos que frecuentemente estallaban y algún que otro destello de luz de espada parpadeaba y se desvanecía. En algún lugar de esos picos, es posible que hubiera un par de ojos mirándolo. Yumin se calmó y regresó a su dormitorio, apagando su linterna. Todo es solo una teoría, aún no he confirmado nada. Tomó un poco de agua y se lavó la cara. Yujin. Le daré algo a Yujin. Yumin metió la mano en su armario y sacó un frasco azul, emitiendo un seductor aroma a aceites espirituales y hierbas caras. Si se lo doy y no pasa nada, entonces las cosas podrían estar bien. Cerró de golpe la puerta de su armario. Pero si él se niega o alguien me detiene, entonces sabré que algo anda mal. Yumin cerró los ojos y se fue a dormir, no sin antes asegurarse de cerrar bien las cortinas. A la mañana siguiente, Yumin llegó al pabellón del archivo del mérito antes de la campana de la mañana, más temprano de lo habitual. Había observado sus pasos mientras bajaba de Far Lantern Peak, cada sombra entre los pinos parecía un observador potencial. El encargado de la entrada lo saludó con la misma sonrisa familiar. Yumin devolvió el visto bueno y luego entró. Su escritorio daba a la pared. Supervisor Su estación estaba sentada detrás de él en un ángulo cómodo, lo suficientemente cerca para supervisar, lo suficientemente lejos para parecer casual. Yumin miró el pequeño espejo detrás de él, siempre lo había pensado decorativo. Ahora no estaba seguro.
Hoy temprano, Yumin. Supervisor gritó, sin levantar la vista de su libro de contabilidad. Senior He, estoy ansioso por ponerme a trabajar. Yumin se sentó y tomó su cepillo. Su mano vaciló sobre la piedra de tinta. Incluso esto, las herramientas, el papel, los contratos de mérito que copió, todo proporcionado por ellos. Al mediodía, la tensión en sus hombros había disminuido. Se recordó a sí mismo que incluso si algo andaba mal, no todos los asistentes y empleados de Senyuan podrían ser parte de ello. Aún así, el sentimiento no desapareció por completo. Liu Jilin corrió a entrenar con él el manejo de la espada y él respondió con una mirada ligeramente prolongada antes de negarse cortésmente. Jilin se sintió un poco incómodo y se marchó abatido. ¿Hunde este Yujin? Probablemente en el campo de entrenamiento. Yumin vio a Yujin cerca del borde más alejado del campo de entrenamiento, moviéndose a través de sus formas con precisión concentrada, y su peso cambiaba suavemente de una postura a otra. Yumin ralentizó su aproximación y observó. La respiración de Yujin estaba controlada, como si estuviera en estado de meditación. Probablemente fue el impacto de la guardia Halorir. Después de un momento, Yujin terminó su secuencia y se detuvo, exhalando lentamente mientras se limpiaba la frente con la manga. Después de un momento, notó a Yumin parado en el borde de la plataforma. Yumin, gritó, sin sonreír del todo. ¿Ya terminaste en el pabellón? Yumin subió a la plataforma y habló con una sonrisa. Sí, realmente quería encontrarte. Yujin levantó una ceja. ¿Para qué? La sonrisa de Yumin se amplió y sacó un frasco azul de su túnica, llamando inmediatamente la atención de Yujin. Esto es un ungüento suavizante de meridianos, respondió Yumin alegremente. Reduce la fricción en el flujo de I, pero no es tan útil para Middle Meridian. Él asintió hacia la piedra húmeda bajo los pies de Yujin. Tú presionas tu circulación más fuerte que yo. Te quedará mejor. Yujin lo tomó antes de que pareciera darse cuenta de que lo había hecho, girando el frasco en su mano y trazando con el pulgar el vidrio liso. Estás intentando arruinarte, él dijo. Seguro que lo parece. Yumin pensó para sí mismo. Le había costado casi una piedra espiritual completa, realmente no estaba contento de desprenderse de ella. Pero él seguía sonriendo. Somos hermanos que hemos pasado por la vida y la muerte juntos, tómalo. Yujin miró a Yumin y sus labios se curvaron hacia arriba. Finalmente se permitió soltar una risa y agradeció profusamente a Yumin, luego regresó a su dormitorio de muy buen humor. Antes de abandonar la vista de Yumin, se dio la vuelta y gritó sinceramente, no dejaré que esto se desperdicie. El aire todavía estaba tranquilo, los picos de las montañas brillaban eternamente en la distancia. No pasó nada. Al día siguiente, Yumin se paró frente a la junta de misión de Far Lantern Peak y se mordió la punta de la lengua. Sus ojos recorrieron cuidadosamente los listados. Finalmente, su mirada se posó en un panel determinado. Ve con la familia Yang y recoge tributo. Perfecto. Agarró el panel de madera, persiguiendo con el dedo las hendiduras astilladas. Una buena oportunidad para dejar Senyuan. Salir de la montaña le daba aire, espacio, perspectiva, pero tampoco nadie a quien intervenir si las cosas salían mal. Yumin, espera. Una voz nerviosa apareció detrás de él. Liu Jilin corrió hacia él. Hagámoslo juntos, ella declaró, agitando el puño. Oh. El pequeño Lin quiere abandonar la montaña, él se burló. Jilin puso los ojos en blanco y luego miró a la distancia donde vio a Liu Son, un niño al que su familia le había dado pocos recursos, pero cuyo cultivo había superado al de ella. Sus párpados bajaron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Crees que soy perezoso? Tomo todas las misiones que puedo conseguir. Ella lo dijo como si fuera una fanfarronería, pero sus ojos volvieron a mirar a Liu Son. ¿No crees que eres un poco directo para esta misión? La recolección de tributos significaba tratar con mortales, cultivadores menores y, a veces, problemas que el clan prefería no notar. Jilin se burló. Solo soy directo porque puedo permitírmelo. Sacudió la barbilla hacia la tabla. Si espero hasta estar listo, Liu Son estará aún más adelante.
Está bien, dijo Yumin tranquilamente, luego sonrió, vamos a ver el resto del mundo. Los dos partieron, subiendo los escalones de piedra cubiertos de musgo hacia una plataforma turquesa y se registraron para utilizar un hidroavión. El hidroavión se estremeció cuando los cristales debajo de él cobraron vida. El viento tiró de sus mangas mientras la plataforma caía. Jilin agarró la barandilla, con el aliento atrapado en la garganta, viendo a Senyuan encogerse de montaña en colina hasta una mota cubierta de niebla debajo. A medida que el barco descendía, el aire cambiaba. La dulzura del espíritu y disminuyó, perdiendo ese peso denso que llenaba los pulmones en Senyuan. La presión constante detrás de las sienes de Yumin disminuyó, como si finalmente se levantara una mano. Por primera vez en meses, respirar no parecía parte del cultivo. El hidroavión se había hundido a lo largo de los pliegues exteriores de la montaña cuando la mirada de Yumin se enganchó en algo que había debajo. A mitad de una pendiente oscura como el musgo, entre dos pinos inclinados por el viento, la pared rocosa se dividió en una estrecha hendidura. No era grande, pero la niebla se comportaba de manera extraña a su alrededor, deslizándose en arroyos delgados en lugar de arrastrarse hacia adentro. Espera, dijo Yumin. El barco disminuyó la velocidad. Jilin siguió su mirada, entrecerrando los ojos. Es solo un agujero en una colina. Tal vez, dijo, aunque sus ojos no se habían movido. El aire cerca de ese lugar parecía casi quieto, lo suficientemente quieto como para llamar la atención de Yumin. La oportunidad rara vez llamó a la puerta, se escondió. Guió el barco hacia un trozo de piedra plana no lejos de la abertura. El casco se asentó con un ruido sordo. De cerca, la boca de la cueva parecía más profunda que desde arriba. El aire fresco, no rico en espíritu se dispersó. Jilin no se movió del barco. ¿Vas a entrar?, ella preguntó. Yumin se ajustó la corbata a la manga. Voy a echar un vistazo. Este no es Senyuan, dijo ahora con la voz más baja. Si hay algo dentro, ningún anciano está mirando. Sin formaciones. No viene nadie. Él asintió una vez. Ese era el punto. Me quedaré aquí, dijo, tratando de ser firme en lugar de tener miedo. Si no sales, me voy. Está bien, dijo Yumin. Pero, Yumin, comenzó, realmente no veo nada especial en esa cueva, se abstuvo de decir más, temiendo que Yumin se burlara de ella por no darse cuenta de lo obvio. Él la ignoró y dio un paso hacia la hendidura oscura. El aire se hacía más frío con cada paso, los sonidos del viento y las hojas se desvanecían tras él, como si el mundo exterior hubiera bajado la voz. Entonces lo sintió, un leve tirón desde adelante. No es densidad sino ausencia, un bolsillo quieto en el mundo, algo no reclamado. Oportunidad. Dio otro paso adelante. Aferrarse. Un rasguño resonó en un pasaje lateral más adelante. Yumin se congeló, Mirror Current Step se instaló en sus extremidades sin pensarlo. Su respiración se hizo más débil y el peso se desplazó desde los talones hasta los bordes de los pies. Sus movimientos comenzaron a fluir. Siguieron voces. El sentido cambió. Debe ser más profundo. 3 figuras, 2 hombres y una mujer, salieron del túnel lateral, con sus siluetas atravesando la tenue luz. Sus túnicas estaban manchadas y recubiertas de telas que no coincidían. Talismanes baratos colgados abiertamente, no escondidos con pulcritud de clan. Sus miradas se fijaron en él de inmediato. Los labios de la mujer se curvaron. Niño de montaña. El aire entre ellos se apretó, denso de entendimiento mutuo, mismo objetivo, la oportunidad. El primer hombre se movió, no lanzándose, sino inclinándose hacia la izquierda, cortando la retirada. El segundo lo reflejaba perfectamente. La mujer permaneció adelante, quieta y midiendo. Yumin se movió, deslizándose medio paso hacia un lado. La palma del primer hombre atravesó el aire donde acababa de estar Yumin. Mirror Current llevó a Yumin hacia adelante. Se metió su daga, hecha de acero forjado por un clan, en la mano. El segundo hombre sacó una pesada espada de hierro con un borde grueso. Lanzó un swing bajo, apuntando a la rodilla de Yumin, pero Yumin siguió su ritmo y dio un paso adelante. Su pie rozó la parte plana de la hoja, redirigiendo su impulso.
Su daga brilló hacia la muñeca del hombre, para amenazarlo, no para matarlo. El primer hombre, que antes no había visto a Yumin, volvió a golpear con tenues líneas de y envolviendo su antebrazo. El Ben Moverien de Yumin se agitó, y enhebró su canal frontal y su torso giró de una manera que los mortales nunca intentarían, lo que provocó que su hombro fluyera más allá del golpe. Yumin apretó los dientes y luego forzó la daga hacia las costillas del hombre, pero el hombre se movió y solo logró un golpe superficial. El hombre retrocedió rápidamente y retrocedió momentáneamente con dolor. La mujer se movió, su pie trazó un arco lento en el suelo de la cueva. Una fina capa de y se extendió por la piedra. El suelo bajo los pies de Yumin se volvió resbaladizo y la retroalimentación se apagó. Ella había distorsionado su equilibrio. El portador de la espada se adaptó, adelantándose al camino de Yumin en lugar de perseguirlo. El otro hombre dio una vuelta en semicírculo, guiándolo hacia el camino del portador de la espada. Yumin sintió que su siguiente paso se le escapaba. La espada del hombre se invirtió. Yumin bloqueó con su daga, usando todas sus fuerzas. Sonó el acero y el shock adormeció el brazo de Yumin. La mujer levantó las manos y los dedos se soltaron. Ella exhaló y suaves pulsos de y rodaron hacia afuera, oscureciendo el ritmo del movimiento natural. Mirror Current se basó en el ritmo interno. Ella lo estaba interrumpiendo, qué oponente tan inoportuno. Yumin dejó de dar vueltas y siguió recto. Su meridiano Ren se iluminó a medida que entraba en los pulsos. Su daga giró hacia su pie delantero. Ella se retiró, con el ritmo roto por respirar. Giró del suelo, girándose hacia el portador de la espada, dándole 2 golpes rápidos con su daga. El hombre con las manos desnudas atacó. Yumin pasó fluyendo, pero el arroyo Ren ardía ahora, respira con dificultad. Los pulsos de la mujer regresaron y su ritmo se alteró nuevamente. La espada cortada. Yumin se desvió, más lento. El apartamento le golpeó el hombro y el shock lo atravesó. Su paso de corriente especular vaciló. Cayó 3 pasos hacia atrás y se dio cuenta de que el flujo se había detenido. Su meridiano Ren dejó de enhebrar y se quedó sin fuerzas y la corriente se rompió. De repente, detrás de ellos, pasos apresurados salieron de la entrada, resonando con fuerza contra la piedra y cerrándose rápidamente. Había alguien corriendo por el túnel hacia ellos. Todos miraron y vieron una figura joven y heroica con túnicas carmesí ondeantes. La tenue iluminación de la cueva apenas reveló su rostro. Era Liu Yujin. El alivio inundó el pecho de Yumin al ver a Yujin, luego inmediatamente se curvó en el horror, antes de asentarse en su corazón como frialdad. Él realmente está aquí. Para endeudarme más. Después de que le di el regalo antes como prueba. Yumin presionó una mano contra la fría pared de la cueva a su lado, haciendo todo lo posible por recuperar el equilibrio. Todos llegamos a esta cueva al mismo tiempo. La mano de Yumin presionó contra la pared de la cueva para mantener el equilibrio. La piedra le rayaba suavemente bajo los dedos y el polvo goteaba antes de que se diera cuenta de que había estado agarrando con demasiada fuerza. Detuve el hidroavión para venir aquí. Yumin sabía que no tenía tiempo para especular sobre qué métodos extraordinarios tenían los mencionados anteriormente. Solo podía esperar que hubiera limitaciones. Si esto es coincidencia, entonces el destino es cruel. Si no es así, entonces esto es intencional. Se enderezó de la pared. Pero no puedo correr riesgos. Debo asumir lo peor. Un brillo frío brilló a través de sus ojos. Necesito que Yujin me deba una. Mientras tanto, los 3 cultivadores contra los que Yumin había estado luchando se detuvieron. La batalla ya había sido bastante difícil con una persona, pero contra 2. Y ambos tenían túnicas de la familia Liu. Un Liu podría haber estado bien, pero 2 significaban que probablemente tenían fuerzas en esa zona. Es más, la oportunidad que habían sentido en esta cueva de repente parecía mucho menos importante que sus vidas. Los 3 se comunicaban con sus ojos. Investigarían un poco, pero se prepararían para una retirada. No es necesario tirarlo todo por esta pequeña cueva. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, Yumin tomó una decisión por ellos. Hermano mayor Yujin. Yumin aulló, con un crujido de voz que no era del todo falso.
Estos demonios me tendieron una emboscada. Buscan la oportunidad de la cueva, pero logré contenerlos. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par y se estrecharon. Estaba a punto de hablar, con la esperanza de reducir la tensión y comenzar las negociaciones. Pero Yumin estaba decidido a cortar cualquier oportunidad de negociación. Hermano Jin. Intentaron matarme para robarlo, no podemos darles la oportunidad de escapar. El rostro del espadachín se retorció. Necesitaba calmar las cosas. Eso no es. Silencio. La voz de Yujin osciló por la cueva. Yumin observó cómo la mano de Yujin se movía hacia su cintura y vio emerger el papel del talismán. Los tres cultivadores se dieron cuenta de que no había posibilidad de dar marcha atrás ahora. Un hombre agarró su espada, el otro preparó su puño. Las manos de la mujer comenzaron a formar sellos. Ellos pelearían. Perfecto. ¡Boom! El primer talismán de Yujin detonó y el fuego floreció en la estrecha cueva. Los tres se dispersaron, pero el pulso y de la mujer interrumpió la propagación, haciendo que las llamas bailaran sin dirección. La atención de Yumin se centró en ella. Ya reconocía la técnica, esa técnica de alteración del ritmo que lo había vencido. Decidió no advertirle a Yujin sobre esto todavía. Yujin hizo circular la técnica Hollow Reed Guard, calmando su mente y su cuerpo. Al dar un paso adelante, sus pasos llevaban una inquietante firmeza que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Se acercó al hombre con las manos desnudas, su objetivo más cercano. Yujin envió una palma volando hacia el hombre, cuyo puño envuelto en y se levantó como guardia y bloqueó el ataque. Detrás de él, el portador de la espada estaba dando vueltas, con la espada levantada. La garganta de Yumin se apretó. Esperar. Se obligó a considerarse solo a sí mismo, a no dispersar su compasión. La espada cayó. Detrás de ti. Yumin gritó. Yujin se retorció, ya habiéndolo sentido, y su brazo vino a desviarse. La hoja se deslizó fuera de una delgada barrera pero el impacto fue suficiente para hacerlo tambalearse. Hermano mayor. La mujer. Yumin advirtió, con la voz tensa. Ella controla el ritmo. No dejes que ella dicte tu ritmo. Los ojos de Yujin brillaron hacia ella, pero ese consejo llegó un segundo demasiado tarde para evitar el primer ataque. Yumin se desplomó contra la pared de la cueva, respirando con dificultad. Las otras 4 almas en la cueva pensaron que estaba exhausto. En realidad, estaba contando el tiempo. El hombre con las manos desnudas se reagrupó con la mujer, juntos pudieron coordinarse y hacer que la guardia de Yujin fuera menos efectiva. Yumin se obligó a ascender. Su Ben-Moverien estaba exhausto, pero le quedaban fuerzas suficientes para un movimiento más. Necesitaba evitar que se reagruparan. No, lo necesitaba para que pareciera que les estaba impidiendo reagruparse. Yumin se levantó con una mirada decidida en su rostro. Los cortaré. No esperes, eres. Ya era demasiado tarde para que Yujin cambiara algo. Yumin fue empujado heroicamente contra la pared, con la cara cubierta de polvo y daga en mano. Con espíritu valiente, tropezó hacia adelante. La mujer se sorprendió. ¿Un cultivador herido cargándola? Este chico fue muy imprudente. Ella dio un paso atrás y levantó las manos para desatar otro pulso. Pero Yumin no apuntaba hacia ella. En lugar de eso, arrojó su daga. No viajó hacia la mujer, ni hacia el hombre con la cabeza descubierta, sino hacia el espacio entre ellos. Se estrelló contra la pared de piedra, arrojando hollín y suciedad hacia los dos. Ambos se desplazaron hacia lados opuestos. Su formación se había roto temporalmente. Pero el hombre con la cabeza descubierta se había desplazado hacia Yujin y su pecho fue golpeado por la palma de Yujin. La grieta de sus costillas llenó la cueva y el hombre voló de regreso sin aliento. Bonito. Dijo Yujin. Yumin se arrodilló, respirando con dificultad, apenas forzando sus palabras. No puedo. Yumin ahora estaba lejos de su daga, desarmado. Yujin hizo que los dos oponentes más duros se centraran completamente en él. El portador de la espada, que ahora tenía quemaduras que le cubrían el brazo, volvió a dar vueltas en un intento de flanquear.
Yujin no pudo observar a ambos oponentes a la vez. Los pulsos de la mujer interrumpían el campo sensorial de su guardia de lectura hueca y los movimientos del portador de la espada eran rápidos. Yomin vio una espada balancearse al costado de Yujin, un balanceo que Yujin no notó. La espada se dirigía directamente a las costillas de Yujin, sería un golpe devastador o fatal si se conectara. Yomin podría haber gritado una advertencia, pero no lo hizo. En lugar de eso, se lanzó hacia adelante. No directamente en el camino de la hoja, sino cerca. Extendió la mano, agarrando desesperadamente el pie que seguía al portador de la espada. El hombre tropezó, su espada se balanceó 2 veces bajo, sin golpear las costillas de Yujin sino rozando su muslo. Yujin apretó los dientes mientras salía sangre, pero permaneció de pie. El portador de la espada desequilibrado se extendió demasiado y Yujin le envió una palma a la garganta, lo que provocó que se ahogara y tosiera sangre antes de colapsar. Yumin. La voz de Yujin estaba aguda de preocupación. Yumin miró hacia abajo. La espada, al desviarse, le había atrapado el antebrazo. No demasiado profundo, pero lo suficiente como para provocar sangrado. Vi la apertura. Yumin jadeó. Tuve que tomarlo. No era mentira, había habido una apertura. Yumin simplemente no necesitaba correr ese riesgo específico para explotarlo. Ahora solo quedaba la mujer, parada en el centro con las manos levantadas y los pulsos irradiando hacia afuera. Sus ojos se movieron entre Yujin y la salida. Ella estaba considerando postularse. Tú no puedes dejarla escapar. Yumin gimió, ella pedirá más. Probablemente era una cultivadora suelta, pero no había motivos para correr riesgos. Yujin la miró fijamente sin comprender y otro talismán apareció en su mano. Espera. La mujer gritó en pánico. Al ver que no había escapatoria fácil, sus manos cansadas buscaron a tientas su propia túnica en busca de sus propios talismanes protectores. Eran viejos y arrugados. No hace falta decir que el talismán de Yujin era más fuerte. Se produjo un incendio y la mujer no pudo interrumpirlo con sus pulsos. Yujin ya se había adaptado a él. Las llamas atraparon su túnica y sus gritos llenaron la cueva. El gol final de Yujin fue misericordioso. El silencio llenó la cueva. 3 cuerpos sin vida yacían en el suelo y la sangre se acumulaba sobre la piedra. Yujin permaneció rígido con el pecho agitado, mirando los cuerpos como si pudieran moverse nuevamente. Sus manos, que habían estado firmes durante la batalla, comenzaron a temblar incontrolablemente mientras miraba los cuerpos. Esto es lo que se supone que es fuerte. ¿Estaba preparado para ser fuerte? El rostro de Yumin estaba quieto, casi tranquilo, pero sus dedos se clavaron en su manga. Su estómago se sintió hueco y luego comenzó a agitarse. Rápidamente apartó la mirada de los cuerpos, temeroso de que si no lo hacía, la máscara fría que acababa de aprender a usar se rompería. Finalmente, Yujin rompió el silencio. Hermano Min, esa espada. Él tragó. Si no te hubieras movido, ahora mismo estaría en el suelo. Yumin escuchó las palabras de Yujin y sintió que su ansiedad se disipaba. Al menos se había evitado lo peor, quizá esto incluso había sido beneficioso. Los dos dejaron de hablar y cavaron 3 agujeros en el suelo húmedo de la cueva. Yumin fue a enterrar el cuerpo del portador de la espada, salpicaduras periódicas de sangre brotaban de su cuello. Yumin le echó un poco de agua en las manos, cerró los ojos y le lavó cuidadosamente la cara y el cuello. Al llevar al hombre de regreso, Yumin sintió que sus rodillas se doblaban por el peso. Ninguno de los 3 tenía mucho valor. Yumin seleccionó algunas hierbas espirituosas útiles de un puñado de hierbas podridas, que los dos dividieron entre ellos. Yujin tomó la espada y Yumin mantuvo un talismán protector de baja calidad. Finalmente, toda la tierra fue compactada. Yujin apoyó su espada boca abajo en la tierra y bajó la cabeza. Yumin evitó mirar los 3 montículos que había entre ellos. La cueva es más profunda, dijo Yujin. ¿También pudiste notar la oportunidad? Yumin asintió. Deberíamos ver por qué estaban aquí. Pero Yumin ya tenía dudas sobre esta oportunidad. De hecho, la cueva ya no lo llamaba como lo hacía antes de que llegaran.
El aire ya no estaba misteriosamente vacío y quieto tras una inspección más detallada, parecía que era solo aire. Yumin miró de reojo a su compañero. Yujin avanzó por la cueva con una mirada decidida y respiraciones cada vez más frecuentes. Parecía que todavía tenía grandes esperanzas en la oportunidad. Siguieron el paso hacia una delgada cámara de piedra, con malezas creciendo entre las grietas del piso y raíces de árboles perforando el techo. En el centro de la habitación había una columna de piedra natural, no más alta que el pecho de Yujin. Un capullo de cristal del tamaño de un pulgar sobresalía de un costado, de color blanco turbio, con algunas venas de color azul atravesándolo. Una píldora de recolección espiritual, comentó Yumin. Yujin se acercó. ¿Se formó naturalmente? Yumin lo rodeó lentamente. Alguien lo refinó. Yumin hizo un movimiento hacia abajo. Débiles marcas talladas rodeaban la base del pilar, canales poco profundos destinados a guiar el y espiritual hacia el cristal durante años, o incluso décadas. El trabajo fue rudimentario. Yujin extendió la mano y se detuvo justo antes de tocarlo. ¿Qué tan útil?, preguntó claramente. No mucho. No es suficiente para afectar nuestro cultivo, dijo Yumin. Para empezar, este lugar tenía poco y del que sacar partido, y gran parte de él se ha ido filtrando con el tiempo. Entonces, ¿inútil? Para cultivo, principalmente. Los ojos de Yumin permanecieron. Pero él y es muy puro. Podría ser útil para meridianos dañados, apuesto a que se vendería por unas cuantas piedras espirituales. Yujin se sintió decepcionado pero no le dio importancia. No le sorprendió ver a cultivadores pobres peleando por esto, encaja bien con sus estereotipos. Yujin dejó escapar un suspiro que casi se convirtió en risa. Murieron por un goteo. Yumin no respondió eso. En lugar de eso, llegó al punto, ¿quieres conservarlo? Yujin rápidamente evitó la mirada de Yumin. Me salvaste la vida, susurró. Tómalo tú. Yujin no lo sabía. Su salvador no estaba dispuesto a hacer ni siquiera tocar la cuenta. Vendámoslo, dijo Yumin, y dividiremos la recompensa. Barrió su cuerpo y comenzó a caminar hacia la salida antes de que Yujin tuviera la oportunidad de rechazarlo. Yujin se aseguró de agarrar el tesoro antes de irse. Al mismo tiempo. En una cima que atravesó el mar de nubes y emergió en quietud. Aquí el mundo se simplificó. En la cima descansaba un pequeño pabellón, la madera se había vuelto ligeramente gris con el tiempo. A su alrededor había piscinas poco profundas y sin ondulaciones. Debajo, las nubes se agitaban sin cesar, pero el caos nunca alcanzó esta altura. El pabellón permaneció intacto. Dentro del humilde pabellón, un joven con espaciosas túnicas carmesí estaba de pie con la columna un poco demasiado recta. Su rostro, normalmente tranquilo y pausado, era rígido. Sus ojos no se atrevieron a mirar las dos figuras que tenía delante. Frente al joven, Liu Tianjue, había un hombre y una mujer. El hombre parecía tener entre 40 y 50 años. Tenía una complexión ancha y hombros robustos. Sus túnicas eran sencillas y sin teñir, parecidas a algo que la nobleza mortal podría usar. Se quedó con los brazos cruzados, observando pacientemente a Tianjue. Además de él, la mujer parecía estar a la deriva. Llevaba túnicas rosas, la seda captaba la luz y la liberaba en brillos. Ella permaneció de pie con perfecta gracia, con las manos juntas y expresión serena, pero algo no estaba bien. Era la gracia de alguien que se mantenía erguido solo mediante la fuerza de voluntad. Las comisuras de sus ojos delataban su agotamiento. Los dos eran Liu Jingan y Liu Suejin, ambos grandes cultivadores del establecimiento de la fundación. Liu Jingan sonrió. ¿Cómo estuvo? Reportando al abuelo y a la tía. Tianjue comenzó en silencio. Liu Yumin fue acorralado por los cultivadores demoníacos y Yujin llegó para ayudar. Yumin perdió su arma y estaba exhausto, contribuyó poco a la pelea. Las cifras asintieron, esto fue según lo planeado. Tianjue cambió su peso. Yujin luchó solo contra los oponentes. Durante el intercambio, un demonio tomó a Yujin por sorpresa y estaba a punto de asestarle un golpe paralizante o incluso fatal. Tianjue hizo una pausa, sin atreverse a mirar a los ojos a las dos imponentes figuras.
Estaba pensando en intervenir, pero... ¿Pero qué? Liu Suejin frunció el ceño. Liu Yumin arriesgó su cuerpo y hizo tropezar al demonio, provocando que el ataque fallara. Yu Jin lo mató. Las dos figuras se miraron y las tres permanecieron en silencio por un segundo. Yu Jin cree que Liu Yumin le salvó la vida. A este incompetent solo podía mirar. Liu Jingan se recompuso y habló con calma. No es tu culpa. Somos meros cultivadores menores que intentamos jugar con el karma y el destino. Es de esperar que haya contratiempos. Liu Tianjue se iluminó un poco. Es bueno que no hayas intervenido directamente, continuó Jingan. Liu Yumin tiene solo 13 años, pero ha demostrado un gran talento en su comprensión técnica, no es estúpido. Si apareces constantemente, sospechará. Tianjue, agradecido por el perdón, se inclinó respetuosamente. Este junior agradece a los seniors por su orientación. Liu Suejin, queriendo terminar la conversación, despidió a Tianjue, quien rápidamente se apresuró a salir. En el momento en que Tianjue desapareció por debajo de la línea de nubes, la elegante postura de Liu Suejin colapsó. Sus hombros se hundieron y ella se desplomó. Presionó 2 dedos hacia la sien, respirando lentamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jingan. Suejin suspiró. Estaré mejor con un día o 2 de descanso. Atraer a 5 personas que son básicamente mortales no es nada difícil. Se secó el sudor de la frente. Lo difícil fue el momento. Mi fundación inmortal no hace eso de forma natural, por lo que controlar el tiempo de múltiples grupos con tanta precisión es agotador. Jingan la consoló. Tu fundación inmortal, Beit Spring Script, es verdaderamente maravillosa, tener tales capacidades. Mis habilidades son escasas, lo ignoró Suejin, luego su expresión se volvió seria. Pero en lo que respecta a la situación de Liu Yumin, debemos actuar con rapidez para tener las mejores posibilidades de éxito. Jingan asintió y escuchó mientras Suejin continuaba. Una vez que alcanza la condensación y, una vez que se condensa lo suficiente, sus hilos kármicos se convierten en nodos, sería mucho más difícil formar vínculos con él. Jingan asintió. Hemos seguido el método, aumentando poco a poco los vínculos y las deudas. Estamos en una posición fuerte ahora, pero una deuda que salve vidas será el toque final. Suejin asintió lentamente, luego tragó saliva y dijo débilmente, ¿has escuchado alguna noticia de la familia Yan? ¿Sabes cuándo actuará su maestro inmortal? Jingan gimió. ¿Cómo podría saber de esas cosas? No puedo predecir las acciones de un maestro inmortal. Al ver que el estado de Suejin empeoraba, se recompuso. Somos fundación establecimiento, no inmortales. Podemos luchar todo lo que podamos, pero no deberíamos pensar en las tramas de los mencionados anteriormente.